A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez y el día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos que nuestra ciudad enfrenta en este nuevo año. Y para esto nos acompaña Javier Acuña. Javier es licenciado, máster y doctor en Derecho por las Universidades Complutense de Madrid, Antonio de Nebrija, Deusto y Carl Francés de Grasse. También es abogado que defiende los derechos humanos y se ha desempeñado como catedrático en varias universidades como la Universidad Central, la Universidad Católica y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es también asesor parlamentario, ministerial e institucional. Muchas gracias, Javier, por acompañarme. Queremos hablar sobre cómo recuperar a nuestra ciudad. Temas de transporte público, caja común, ordenación urbana, consolidación de manzanas, recuperación de espacio urbano, entre otros temas. Bienvenido, Javier, muchas gracias. Gracias, Marjorie, por tu invitación. Muchas gracias. Sí, el tema que nos planteas es un tema interesante. Quito es una ciudad de casi 3 millones de personas que cada vez las personas que vivimos en Quito tenemos mayores problemas de movilidad. ¿Eso qué significa tener problemas de movilidad? Significa que cada vez es más el tiempo que tardamos en el commute, es decir, en salir de la casa, llegar a nuestras ocupaciones o trabajos y volver a ella. Una ciudad que está pensada para coches y que no está pensada para el 70% de los ciudadanos de Quito que no tienen coche y que se mueven a través del sistema público de transportación. El metro, que es una obra magnífica y que todos los quiteños estamos contentos de que exista, no ha solucionado todos los problemas de movilidad y conectividad para el uso de esa gran infraestructura. El alcalde de Quito ha considerado oportuno planear una inversión de continuar con el metro de Quito hacia redes, ¿no es cierto?, el Supernorte e incluso los valles. Pero con eso tampoco se soluciona, y considerando que hemos tardado casi 10 años en inaugurar el metro, una obra importantísima de casi $2.000 millones, con ciertos problemas que tendrán que dilucidarlo en su momento incluso los tribunales. Pero ahora viene cómo se concatena esa magna infraestructura con la utilidad que puede tener en las partes de la ciudad donde esa infraestructura no llega. Y allí viene el transporte público tradicional, que es los buses. También nosotros tenemos una ciudad más o menos en C, es decir, tenemos la columna que es Quito y los dos valles, ¿no?, que están cada vez poblándose más, cada vez aumentando la población que tiene el acceso a un vehículo. Y eso complica aún más la movilidad en la ciudad. Se ha hablado muchas veces de otro tipo de transporte, como por ejemplo el transporte por vía aérea, podríamos llamarlo así, a través de cables, como un teleférico desde los valles hasta los centros de la ciudad donde la mayoría de quiteños trabajamos, ¿no es cierto? También hay otro gran problema. Quito está concentrado en su actividad en el norte de la capital, de tal manera que la movilización mayoritaria de personas con vehículos se da hacia ese centro o polo, ¿no es cierto? Entonces eso también complica aún más la situación. Vamos a ver la infraestructura.
La infraestructura de Quito, no solo viaria, sino la infraestructura de vivienda y logística de trabajo, también no tiene una ordenación lógica. Nos da la idea de que no está planificado, ¿verdad?, en relación a las vías. Exacto. Nosotros tenemos una infraestructura civil o una obra privada que cada vez está centrándose en los puntos calientes donde se concentra todas las oficinas, todos los trabajos, todas las instituciones públicas. Colapsado, ha colapsado. Colapsado totalmente. Ejemplo, la Carolina. Todos quieren estar allí. Nadie quiere estar fuera de allí, ¿no es cierto? Eso es natural, porque allí es el centro comercial y centro financiero de la capital. Pero las autoridades o no pensaron o decidieron no generar alternativas justamente a ese tipo de concentración en un lugar demasiado pequeño, 5 kilómetros cuadrados, no hay más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú que eres política y tú has recorrido haciendo territorio, tú te das cuenta que, por ejemplo, Quito tiene unos huecos enormes en sus manzanas. Es decir, no existe consolidación de manzanas de obra civil. Y este concepto, consolidación de manzanas, es responsabilidad de quienes planifican la ciudad. Y ¿lo podemos hacer ahora, una vez que ya se ha desarrollado su planificación? ¿Podemos llevar a cabo esta consolidación en este momento? Por supuesto, nosotros tenemos un déficit de esa infraestructura, por ejemplo, de vivienda. Tenemos un déficit de infraestructura de oficinas. Tenemos un déficit de infraestructura, incluso tenemos un vaciado del centro. ¿Por qué tenemos un vaciado del centro? Porque las promociones inmobiliarias están cada vez siendo más lejanas. Promociones inmobiliarias, me refiero también a las promociones inmobiliarias asequibles a un bolsillo medio, que pueden pagar con una hipoteca, sea bien de un banco privado o sea bien de la banca pública, BIES en especial, banco hipotecario por naturaleza, que allí tienes tú los incentivos, tanto del gobierno autónomo de Quito como del gobierno central, para consolidar manzanas. Tú tienes allí los incentivos que pueden generarse para que el sistema de promoción inmobiliaria, por ejemplo, consolide las manzanas de La Colón, consolide las manzanas de Orellana, consolide las manzanas de varios de los lugares donde no existe consolidación de manzanas. Y si vamos al sur de la capital, tenemos más palmario aún esa falta de consolidación de manzanas. Por ejemplo, yo no sé si está planificado de esa manera. En los centros donde existe la parada de metro a lo largo de el metro, sirve más hacia el sur de la capital que hacia el norte de la capital. Yo no veo que exista de la empresa privada o del Ayuntamiento de Quito la necesidad de crear incentivos para que alrededor de esas paradas puedan consolidarse infraestructura de vivienda, por ejemplo, o infraestructura de trabajo a 10, 15 alturas. No existe. Porque de esa manera vamos a descongestionar todo Quito y vamos a seguir teniendo el problema de que los lugares donde se concentra el transporte público de calidad está siendo hoy por hoy solo el metro de Quito. El metro de Quito es una infraestructura de calidad de transporte público de calidad, accesible a las personas con movilidad reducida, accesible incluso en precio, que eso va a significar también un gran problema a la alcaldía de Quito, porque tiene que subvencionarlo bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué alternativa le damos al quiteño para que deje el coche? Para que desincentive que el coche se quede en la casa y no venga hacia donde el quiteño que va, y si tú te has dado cuenta, es una persona, un coche. No, muy raro ves 2 personas o una familia, quizá los fines de semana. Pero en el diario convivir de los quiteños, si tú te fijas, es raro el carro que tiene 2 personas, en especial en la hora pico. Es una persona, un coche. Eso es un problema. No es solo un problema ambiental, también es un problema de movilidad y es un problema de mala costumbre de nosotros los quiteños. ¿Qué alternativas tenemos? Ahí viene
el gran trabajo que tiene Quito y sus autoridades para generar una ordenación y recambio de unidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cada vez tú te fijas en las redes sociales que las personas se quejan de que nuestros transportistas públicos suelen ser muy imprudentes. Usted encuentra la famosa guerra del centavo, es decir, los autobuses pasándose, las carreras entre autobuses que le llaman la guerra del centavo. ¿Por qué? Porque si yo pierdo el siguiente parada, entonces pierdo plata. ¿Dónde está la responsabilidad social, tanto de las empresas de transporte como la capacidad del municipio de Quito, de ordenar las frecuencias y ordenar con mapa en mano las redes de transportación? Javi, tenemos el problema del orden, sin duda, en el tema del transporte, pero tenemos otro problema muy grave que desincentiva también el uso de otros medios de transporte, como es la inseguridad. Por supuesto, la seguridad y el ítem de seguridad es también un problema que genera y se resuelve a través del mismo sistema. Es causa y efecto. Es causa y efecto. Es pescadilla que se muerde la cola. Claro, son temas circulares. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, una ciudad que no duerme, es decir, una ciudad que, digamos, tiene unas fábricas que trabajan 24/7, que tiene una transportación 24/7, que tiene un sistema de alimentación de esas personas de 5 o 6 jornadas, 5 o 6 turnos, ¿no es cierto? Esa ciudad es necesariamente más segura, es necesariamente más iluminada, por ende también tendremos un problema de provisión de energía eléctrica, que ahorita por el momento no podemos permitirnos. Ahora bien, si esa ciudad está pensada para que se mueva 24/7 o 20, dejemos 4 horas que se duerma la ciudad, vos vas a tener también una generación de seguridad hasta casi natural. ¿Por qué? Porque vas a tener siempre personas que van a utilizar los transportes, que van a utilizar la infraestructura pública de commute, y va a estar viva la ciudad. Con lo cual, la seguridad hacia el factor productivo va a ser necesaria. Y tenemos que decirlos de una situación. También nuestra ciudad, aunque tiene muchas oportunidades, no tiene las suficientes oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos unos horarios de una ciudad principalmente funcionarial y no comercial. Y eso también hace que sea insegura la ciudad. Hace que a ciertas horas estemos todos en la calle y a ciertas horas nadie en la calle. El trabajo, tenemos que trabajar en el tejido social, ¿verdad? Digamos, recuperar la confianza entre los ciudadanos. Si no nos conocemos, si no nos relacionamos en el espacio público, difícilmente podemos tener estas relaciones que nos lleven a generar valor entre nosotros, sobre todo esta confianza que de alguna manera sentimos que hemos perdido. Tú le diste en el punto, Marjorie, exactamente. Tú piensas la ciudad de una forma global, en la cual el ciudadano, el hombre, la mujer, el adolescente, el niño, tiene que estar en una estructura, donde la infraestructura es importante, por supuesto, en una estructura social que tiene que ser completa y compleja, en la cual se permita hacer lo que dice la Constitución, el libre desarrollo de tu personalidad. La inseguridad limita el libre desarrollo de tu personalidad, limita el acceso a lo de todos, a la cosa común. Entonces, cuando tú dices que hay que recuperar el tejido urbano, efectivamente, sin tejido urbano, sin que los vecinos se conozcan, interactúen, sin que se conozcan incluso lo que cada barrio puede ofrecer a sus habitantes, no vamos a tener la confianza necesaria para ir quitando de nuestro cuerpo social la violencia. Y eso tú lo dices perfectamente, el tejido social. Ahora,
¿Cómo se recupera el tejido social? El tejido social no solo se recupera con asistencialismo. ¿Y en cuánto tiempo? Exactamente. Y el tejido social sí se recupera con acciones. Y esas acciones tienen que ser desde el poder público, pero también desde la sociedad civil. Tú recordarás, por ejemplo, que antes, ahora todavía en muy pocos lugares, los jóvenes tenían lugares donde ir. A hacer, encontrarse, relacionarse, los primeros afectos, etcétera, etcétera, se daban ahí, incluso las primeras peleas. Ahora bien, cada vez también la tecnología ha hecho que nuestros jóvenes se relacionen de una forma distinta, en la cual ya no necesitan ocupar el espacio urbano, sino que están con un terminal celular o están con la televisión de casa, con esas formas novedosas de intercomunicarse. Ahora bien, ¿cómo hacemos que salgan otra vez a ocupar el espacio urbano? ¿Cómo hacemos que las personas vuelvan a ocupar el espacio urbano? Es haciendo atractivo las actividades que en el espacio urbano se pueden dar. Una de ellas es el deporte, la masificación del deporte. Y ahí sí tiene mucho que ver la ciudad, la administración de la ciudad. La política pública. La política pública de masificación del deporte. Y con la masificación del deporte me refiero también a una ayuda al sistema de salud. Porque si yo genero deporte en todos los sectores y en todos los segmentos etarios, yo lo que estoy previniendo es enfermedades relacionadas con la morbilidad y con este enclaustramiento de todas las edades de la casa dentro de la casa. El anciano ya no sale, el adolescente ni que se diga, el niño ya no juega afuera, la madre y el padre están suficientemente ocupados o bien en la oficina o bien en sus actividades comerciales y ya no tienen tiempo de moverse. Entonces, claro, la famosa azúcar, el famoso sobrepeso, las famosas depresiones. Todas esas situaciones podrían mejorarse a través de una atractiva política pública de uso del espacio urbano. E incluso a través de esa atractiva política pública de uso del espacio urbano se va atacando la inseguridad. Pero lo sabemos y lo sabemos muchos años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los liderazgos, quienes toman las decisiones? ¿O lo han intentado y no lo han logrado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque este problema lo venimos arrastrando, es multicausal, no ocurre de un momento a otro, ¿verdad? ¿Cómo generamos ahora, Javier, estos puntos de inflexión para tomar un rumbo diferente? Verás, Marjorie, yo creo que hemos estado en la tormenta perfecta para guardarnos en casa. Nos vino una pandemia. ¿Cuál fue la solución? No, sino la herramienta principal de la pandemia, cortar la interacción humana para evitar los contagios. Se masificó el sistema de la tecnología que nos impide salir de casa. ¿Ya? Los servicios hacia la puerta de tu casa se hicieron cada vez más numerosos. ¿Ya? Entonces tú tienes el señor emprendedor con la moto que te llega a la casa, ¿no es cierto? Y te deja la compra, te deja tal. Lo que en su momento al principio estaba pensado para personas de movilidad reducida o de cierto grado de ancianidad, ahora se convirtió en algo normal porque no tengo tiempo. Entonces, esa enclaustración no solo lo puede atacar el gestor público, sino también tiene que ser un trabajo de didáctica y de concientización de todos nosotros. Porque si no somos nosotros los que ocupamos el espacio público y le hacemos también atractivo el espacio público, vamos a seguir enclaustrados en la casa y vamos a seguir enfermándonos en la casa. Otra de las cuestiones, has visto en Quito, en todo lo largo de Quito, en las patitas de la C hay un poquito más, pero en la columna, ¿has visto mariposas? ¿Has visto abejas? Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez tenemos más árboles verdes. Sí, Quito es una ciudad que sí tiene árboles. Hay que reconocerlo. Y se debería arborizar más. Pero ya no tiene flores. Ya no tiene flores. ¿Por qué? Entre otras cosas también. Porque la calidad del aire
No es la adecuada para mantener esa fauna urbana, que no solo son los perros, los gatos, los animales de compañía. La fauna urbana también son las abejas, son los sapitos, también son las mariposas, los colibríes, las aves, son fauna urbana, a la cual también le debemos protección y también le debemos incentivar que existan. Pero si con la revisión vehicular no generamos incentivos para que se pueda, por ejemplo, cada 10 años, cada 5 años, chatarrizar, ¿no es cierto?, y recambiar las unidades de transporte público, grandes contaminantes, no los únicos, pero grandes contaminantes. Ahí tienes los incentivos que puedes generar para que se chatarrice y se pongan unidades nuevas a gas natural, a electricidad, que puedan hacer más limpio el ambiente. Lo mismo que pasa con los vehículos. Yo no tengo ningún problema en que se me imponga a mí una tarifa específica para entrar al centro. No solo al centro histórico, sino al centro comercial de Quito, al centro financiero de Quito. Porque si yo quiero estar con mi coche, solo yo manejando, la ciudad tiene derecho a cobrarme una tasa. Y si yo voy con 2 o 3 personas, a no pagarla. Así yo incentivo que el coche pueda ser utilizado, ¿no es cierto?, en la capacidad que el coche tiene, 4 o 5 personas. Y si no voy a utilizar el coche, o lo dejo en casa, para utilizar un sistema de transportación. Tienes que tener opciones. Opciones, por supuesto. Opciones. Y otra de esas opciones es la caja común. Si nosotros vamos a organizar con mapa en mano, digamos el señor alcalde organiza con mapa en mano las nuevas rutas de transportación pública, y los transportistas te van a decir, pero señor alcalde, esta ruta no me da para comer, me da para comer esta otra, pero esta no. Entonces, lo que yo voy a generar es que puedo tener, ¿no es cierto?, una caja común para que todo el sistema de transportación público gane en función de no de lo trabajado por mi unidad, sino de lo trabajado por toda la transportación de la ciudad. También es generar la familiaridad con la solidaridad, con el desprendimiento, ¿verdad? Entender que todos construimos esta ciudad. ¿Había un mensaje final que quieras dejarnos, digamos, a todos los ciudadanos? Yo creo que el primer mensaje, el mejor mensaje que podemos dejar a los ciudadanos es: recuperemos la carita de Dios. Quito es bello, y tenemos la necesidad de hacerla más bella, y la haremos más bella utilizando el espacio público, haciéndonos parte del espacio público y exigiendo a nuestras autoridades planes atractivos para poder volver a ocupar la ciudad y que ésta sea segura y por ende próspera. Amigas y amigos, los temas que hemos hablado en este día tienen un efecto circular. Si la gente no aporta desde el espacio en el que esté, si no actúa en comunidad, perderemos la oportunidad de reconstruir el tejido social del que hablábamos. El capital humano y la confianza es lo más importante. Así que los invito a que día a día nos preguntemos cómo aportamos positivamente a la transformación de nuestra ciudad. Y por supuesto, nos pongamos manos a la obra. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.